Te invitamos a comprometerte mes a mes y apoyar al DFI, Docencia Final Internacional. Tu donación es nuestro salario. Que Dios te bendiga. Bueno, vamos a iniciar entonces a retomar el análisis que estábamos haciendo a la segunda carta a los tesalonicenses. Aquellos que no vieron la primera parte, yo les recomiendo que lo repasen, que lo vean para que puedan continuar el hilo, digamos, ¿no es cierto?, el hilo continuador de lo que venimos hablando, ¿vale? No voy a hacer un repaso porque para eso tienen el video completo, el video anterior completo. Así que lo que voy a hacer es retomar desde el versículo 4, la mitad del versículo 4, porque ya comentamos la primera mitad, ¿cierto? El cual se opone el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Eso lo analizamos en la grabación anterior. ¿Qué es eso de el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto? Todo eso lo expliqué en detalle en la transmisión anterior. Hoy nos toca ver la segunda partecita del versículo 4 en adelante. Dice así entonces, segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículo 4, segunda parte. Después del punto y coma, dice: tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Este texto ha sido realmente muy mal entendido. De hecho, me atrevería a decir que la mayoría de las personas que profesan la verdad presente no pueden dar una explicación sencilla, clara y convincente sobre estos textos. Hay confusión. Algunos lo interpretan de una manera literal, otros simbólica, otros sin respaldo bíblico, otros con ciertas conjeturas, ¿no es cierto? Otros lo aplican, ¿no es cierto?, a un país o a organizaciones o movimientos religiosos ajenos al texto. Así que vamos a intentar dilucidar a qué se refiere este versículo cuando dice: tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Bueno, quienes han seguido el video anterior, quienes vieron el video anterior y siguieron los comentarios anteriores, pues tendrán una idea de más o menos cómo podríamos interpretar estas expresiones. Tanto que se sienta en el templo de Dios. Bueno, para saber esto de que tanto se sienta, es decir, quién se sienta, tenemos que tener claro lo que venimos hablando antes, de quién venimos hablando, ¿cierto? ¿Quién es el hombre de pecado? ¿Quién es el hijo de perdición? ¿Quién es el que se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto? ¿Y en qué consiste la apostasía? Todo eso lo explicamos en el video anterior. Así que es en ese contexto en que tenemos que leer, ¿no es cierto?, esta parte del versículo 4 que dice: tanto que se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Acá hay cosas que tenemos que rescatar inmediatamente de estas expresiones. Acá hay dos cosas que tenemos que, bueno, yo diría cuatro, pero queremos identificar quién es el que se sienta, ¿no es cierto?, y quién es el que se hace pasar por Dios. O sea, son dos cosas acá. Primero dice el texto que se sienta como Dios, y segundo, se hace pasar por Dios. ¿Vale? Eso de que se sienta tiene una connotación de posesión, tiene una connotación de instalarse, de acomodarse, ¿no es cierto?, de posicionarse. El se sienta, ¿no es cierto?, es una expresión que se utiliza generalmente en las monarquías, los reinados,
las potestades, alguien que goza de autoridad, ¿no es cierto?, de dominio, alguien que goza de cierta respetabilidad, cierto poder hegemónico, ¿no es cierto?, se sienta, se planta, se instala, ¿verdad? Entonces dice acá que tanto que se sienta, y noten que el texto dice, porque el contexto de lo que estamos hablando es de carácter religioso, teológico, ¿vale? Acá no estamos hablando necesariamente de poder político, aunque ciertamente desde el punto de vista histórico, este poder religioso del cual estamos hablando, que es la gran apostasía, tiene por supuesto un poder político, pero la naturaleza misma de este poder no es político esencialmente, sino que su fuerte o su esencia es religioso. Así que el mismo vocabulario nos señala la naturaleza de este se sienta. Dice, se sienta en el templo de Dios. O sea, el templo es de Dios. Pero acá hay algo o alguien que se sienta en un lugar que no le corresponde. Es decir, pretende ejercer la autoridad o reinado o el dominio o pretende arrogarse una dignidad que no le corresponde. De hecho, ni siquiera es en el lugar equivocado. Es un lugar que no le corresponde. Este se sienta en el templo que es de Dios. No es de él, es de Dios. Pero acá dice que se sienta en el templo de Dios. Se sienta en un lugar que no le corresponde. Se sienta en un lugar que no le es propio. Ahora, ¿por qué nosotros interpretamos esto de esta manera? Bueno, porque es la continuación de lo que viene diciendo la primera parte del versículo 4. El versículo 4 en su primera parte dice el cual se opone. Eso lo estudiamos en el video anterior. Se opone y se levanta. O sea, acá estamos hablando de un poder religioso, histórico, que ha tenido por conducta conocida el oponerse. Nosotros vimos que eso es contra o anti. O sea, es un poder anticristo. Cuando digo anticristo me estoy refiriendo que es un opositor abierto y descarado a la persona de Jesús. Es un anticristo. La primera parte del versículo 4 dice el cual se opone y se levanta. Eso se levanta, acuérdense que explicamos que era se alza de manera prepotente, de manera insolente, ¿no es cierto? Se levanta contra todo lo que se llama Dios. Note que la palabra Dios está repetida, está aquí mencionada 3 veces. Todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. O sea, acá hay una oposición, una guerra, una conducta insistente, una disposición insistente a usurpar un lugar o atribuciones que no le corresponden. ¿Vale? Así que el versículo 4 dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Coma, y sigue dando énfasis, describiendo a este poder. Tanto, o sea, tan así, a tal nivel, que se siente incluso el muy descarado en el templo de Dios. Yo quiero decirle una cosa, esto de que se sienta en el templo de Dios no es algo necesariamente literal. No es un individuo que se fue a un templo, una catedral, ¿no es cierto?, y se sentó ahí. Aunque literalmente conocemos un poder religioso actualmente que tiene un reinado, que es un monarca, y que literalmente se sienta en un trono, ¿verdad? Lo sabemos, es el papado. Pero acá el texto no está hablando de un templo literal, ¿vale? Sino que cuando dice se sienta en el templo de Dios, el templo de Dios tenemos que interpretarlo en un sentido figurado. Porque el templo de Dios, ¿no
¿no es cierto? Ya sea el santuario, ¿no es cierto?, del desierto, ¿no es cierto?, o el templo de Herodes, ¿no es cierto?, el templo, ¿no es cierto?, en los tiempos del Señor Jesús, ¿no es cierto?, que era un recinto literal, un edificio destinado a la adoración del Dios verdadero. O sea, en ese sentido tenemos que leer esto de que se sienta en el templo de Dios, en un sentido figurado, en un sentido de que es tal la insolencia del hijo de perdición, del hombre de pecado, que hasta osa invadir un espacio exclusivo para el Dios verdadero. O sea, irrumpe en un lugar que está destinado al culto del Dios verdadero. O sea, tenemos que leer esto en un sentido figurado, a tal nivel, tanto, dice el texto, ¿cierto?, que se sienta en el templo, o sea, se posesiona. En otras palabras, usurpa el espacio que le corresponde al Dios verdadero para hacerse adorar Él. Acá no es que invada un edificio literalmente, acá lo que quiere decir el texto es de que se arroga adoración, como si fuese el Dios verdadero. En ese sentido, tanto se sienta en el templo de Dios como Dios. Es decir, se posiciona en un lugar que le permita ser adorado como si fuese Dios. Usurpa el lugar de Dios y la adoración que se le debe al Dios verdadero, Él se la usurpa, la roba, la quita. Él hace todo lo posible por desviar la adoración del Dios verdadero hacia Él. Eso quiere decir, tanto se sienta en el templo de Dios como Dios. Eso de como Dios es que no es Dios, sino que Él falsifica al Dios verdadero, como si fuese Dios. Impresionante que el texto bíblico sigue diciendo, haciéndose pasar por Dios. Eso es un falsificador. Es un impostor. El texto no puede ser más claro. Incluso es reiterativo. Porque cuando dice como Dios, o sea, ya está denotando una falsificación. Y sin embargo, luego coma, dice, y vuelve a dar más énfasis, a ratificar la naturaleza de este delito, y dice, haciéndose pasar por Dios. ¡Wow! Vamos a tomar un par de textos que nos van a ayudar a entender un poquito más esto. ¿Vale? Vamos a Mateo, capítulo 21, Mateo 21, 12. Mateo 21, 12. Vamos para allá. Mateo 21, 12. Mateo 21, 12. Recuerden que cualquier duda o consulta bíblica, hágamelas llegar a través de Facebook o a través de Telegram, y yo con mucho gusto lo resuelvo por acá, por cámara. San Mateo 21, 12 dice lo siguiente, y justamente si ustedes se fijan en el título, dice purificación del templo. Interesante. Mateo 21, 12 dice, y entró Jesús en el templo de Dios. Claro, acá estamos hablando de un templo literal, ¿verdad? El edificio. Y entró Jesús en el templo de Dios, pero el énfasis no está en el lugar, en el templo. El sentido del texto de Tesalonicenses es el templo dedicado a la adoración y culto del Dios verdadero. Ese es el sentido de se sienta en el templo como Dios, haciéndose pasar por Dios, ¿vale? El énfasis no está en un templo literal o no, en un edificio. El énfasis o el sentido del texto de Tesalonicenses 2, 2 Tesalonicenses 2:4 es el hecho de que este poder es tanta la insolencia, ¿no es cierto?, que se hace adorar, se instala en una condición o en una situación que se lo hace adorar, ¿no es cierto?,
u ocupar o pretender ocupar o ser adorado como se le adora al Dios verdadero en su templo. Porque recuerden una cosa, el edificio, el templo de Dios, era un lugar físico, material, dedicado, es decir, consagrado al culto y adoración al Dios verdadero. Y entonces, lo que nos está diciendo el texto de Tesalonicenses es de que este poder anticristiano lo que pretende es hacerse adorar como el Dios verdadero. Pero nos puede arrojar luz este texto de Mateo 21:12 en relación con el templo literal. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. ¿Por qué Jesús echó a todos los que vendían y compraban en el templo? ¿Por qué? Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús hizo eso? Porque el lugar físico destinado o consagrado para el culto y la adoración al Dios verdadero estaba siendo profanado, estaba siendo ensuciado, se estaba cometiendo actos sacrílegos, que se llama, ¿cierto? Que es una especie de falta de respeto hacia lo sagrado, hacia lo sacro. Se estaba contaminando la pureza o se estaba ocupando al templo para algo por lo cual no había sido confeccionado. El templo no fue erigido para un uso secular o comercial. El templo fue creado para la adoración, para el servicio religioso, pero se había transformado en un lugar de compra y venta y se estaba profanando. Sí, el tema no es que compren y vendan, Jesús no estaba en contra del comercio, sino que se estaba profanando un lugar que estaba consagrado para la adoración y el culto al Dios verdadero. Por eso el Señor Jesús echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo: escrito está, mi casa. Interesante, ¿eh? Que el versículo 12 dice el templo de Dios. Y Jesús al templo de Dios le llama mi casa. Qué bonito, ¿eh? Mi casa, casa de oración será llamada. Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Lo que hace en Tesalonicenses el hombre de pecado es profanar con su pretensión, ¿no es cierto?, el culto verdadero, la adoración verdadera, usurpa la adoración verdadera poniéndose en el lugar del adorado. ¿Quién es el adorado? El Dios verdadero. Y él pretende ponerse en el lugar del Dios verdadero para ser adorado. Y con eso profana el culto verdadero. En otras palabras, el hijo de perdición lo que hace es sustituir lo verdadero por lo falso. Es una sustitución. ¿Le empieza a sonar familiar eso? Porque muy pronto nosotros, bueno, yo creo que muy pronto, pero las profecías bíblicas nos hablan de una famosa crisis final. Y esa crisis final tiene que ver justamente con una sustitución de lo verdadero por lo falso. Y tiene que ver con culto, con adoración. Es decir, en el tiempo del fin, en este tiempo, el hijo de perdición, el hombre de pecado, intentará su último ataque final sustituyendo lo verdadero por lo falso. Y que tiene que ver con la adoración, con el culto verdadero al Dios creador. Interesante. ¿Qué nos quiere decir este texto de Tesalonicenses? Yo le voy a decir una cosa. Este texto de Tesalonicenses
tiene mayor aplicación para hoy día que para el tiempo de Pablo. Tiene mucho más aplicación y sentido para ahora. Porque lo que está relatando Pablo acá tuvo un cumplimiento parcial, histórico, pero tendrá un cumplimiento profético final. En otras palabras, estos textos tienen un doble cumplimiento. Tuvieron un cumplimiento histórico, un desarrollo histórico, pero esta profecía tiene que seguir evolucionando hasta tener su cumplimiento, su aplicación completa y perfecta. Y nosotros sabemos que eso se va a cumplir, la falsificación de lo verdadero por lo falso se va a cumplir pronto. Y algo de eso estuvimos viendo en la transmisión anterior. Quiero decirles de que este tema se está transmitiendo por YouTube. En este momento la señal de YouTube es muy mala, así que seguramente la transmisión en vivo va a quedar defectuosa en cuanto al audio, pero yo estoy grabando con otra cámara un respaldo, así que va a quedar completito el tema con un audio óptimo. Y esa versión es la que voy a subir a YouTube. La versión en vivo yo la bajo, queda en privado, ¿no es cierto?, por la mala calidad de la señal, pero subo la versión óptima, ¿vale? Así que para quien quiera escucharlo otra vez este tema. Bueno, el versículo 4 entonces al final dice: tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Hay un texto en 1 Corintios 3:16 y que tal vez lo podríamos relacionar también con esto. 1 Corintios capítulo 3 versículo 16. 1 Corintios capítulo 3 versículo 16. Y hay una pregunta. El apóstol Pablo hace una pregunta. ¿No sabéis que sois templo de Dios? Notaron que la Biblia a templo de Dios le da una aplicación literal, material, ¿no es cierto? Jesús echándolo a los comerciantes, ¿no es cierto?, los que vendían en el templo. Pero también el templo de Dios se usa en un sentido figurado, simbolizando el cuerpo, el ser. El ser sería el templo de Dios a modo de casa, de refugio, de morada. ¿Morada de qué? Bueno, en el templo literal, en el edificio, bueno, es un lugar destinado, consagrado para el culto verdadero, y todo aquel que entraba eran personas consagradas, los sacerdotes, ¿no es cierto?, el sumo sacerdote. Estaba la misma presencia de Dios en el templo, en el lugar santísimo, etcétera, etcétera. La presencia de Dios, ¿verdad? Todo el simbolismo que había ahí, las lámparas y todo eso. Bueno, la aplicación figurada en el sentido de que nuestro cuerpo, nuestro ser, sería la casa, la morada del Espíritu Santo, ¿no es cierto?, también tiene una profundidad que tal vez no le habíamos tomado el asunto. Repito el texto, 1 Corintios capítulo 3, versículo 16. ¿No sabéis que sois templo, nosotros sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora o habita o vive en vosotros? ¿Se dan cuenta? Lo que hace el hombre de pecado, el hijo de perdición, es quitar al Espíritu de Dios que mora en su templo, lo quita, lo saca de en medio y se instala él, un falso espíritu, un falso Dios, y mora en nosotros. Eso es interesante porque tiene una aplicación literal, en el sentido de que si nosotros no somos guardados, no somos, podríamos decirlo,
si no mora en nosotros el Espíritu Santo, ¿quién mora? O sea, nosotros decidimos a quién dejamos morar en nosotros. Si al Espíritu de Dios que ocupe nuestro cuerpo como templo de Dios, como su morada, para que viva en nosotros y reine en nosotros, o decidimos quitar e ignorar, porque quitamos o nos deshacemos de la presencia del Espíritu en nuestra vida cuando decidimos no escuchar o obedecer la voz del Espíritu. En la Biblia se llama ofender al Espíritu Santo, resistir al Espíritu Santo. De esa manera lo quitamos de nuestra vida. ¿Y viene a morar quién? El anticristo, otro espíritu. Y hace morada en nosotros, usurpa el lugar que le corresponde al Espíritu Santo. Eso es lo que hace el anticristo, el hombre de pecado, el hijo de perdición, en Tesalonicenses. Eso es lo que hace. Cuando dice, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Lo que está explicando el texto simplemente es de que quita o usurpa el lugar y el objeto de adoración y se lo atribuye a él. Eso es lo que hace. Es una falsificación de lo verdadero por lo falso. Ocupa el lugar que no le corresponde. Eso es lo que hace. Y nosotros, desde el punto de vista profético, sabemos que viene un reemplazo de lo verdadero por lo falso. En cuanto a la adoración, porque la crisis final tiene que ver con la adoración. ¿A quién adoraremos? De ahí el mensaje del primer ángel: adorad al que hizo los cielos y la tierra, no a la falsificación, no a la impostura, no al sucedáneo, sino que al verdadero. ¿Vale? El versículo 5 dice: ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? O sea, el apóstol Pablo, si ustedes leen la primera carta tesalonicense, no la vamos a leer ahora, pero si ustedes leen la primera carta, basta que lean los 2 primeros capítulos de Primera Tesalonicenses y ustedes se van a dar cuenta que Pablo da a entender que él ya había advertido a las iglesias de Tesalónica respecto a este peligro, a la apostasía. Y Pablo daba por entendido de que los hermanos tesalonicenses ya sabían esto. O sea, no estaban desinformados, ya habían sido advertidos por Pablo. Por eso que este texto 5 dice: ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? A ver, vamos un poquito rapidito para allá. Primera Tesalonicenses capítulo 2. Primera Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1. Primera Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1. Porque vosotros mismos sabéis, nota, sabéis. O sea, Pablo ya había advertido sobre muchas cosas a los tesalonicenses. Noten, Primera Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1. Porque vosotros mismos sabéis. Después hay un texto que dice el 11. Primera Tesalonicenses 2:11. Así como también sabéis de qué modo, ¿no es cierto? ¿Ok? Versículo 9. Porque os acordáis. O sea, cuando ustedes leen la primera carta tesalonicense, constantemente están estas expresiones de vosotros mismos sabéis, recordáis, sabéis. ¿Vale? Así que ante la confusión, por eso que es importante que vean el tema 1 que di sobre esto, donde analizo los primeros 4 versículos de 2 Tesalonicenses capítulo 2. Allí yo explico, ¿no es cierto?, el motivo por el cual Pablo escribe esto sobre el hombre de pecado. El versículo 6 dice, estoy en 2 Tesalonicenses 2:6.
Segunda Tesalonicenses 2:6. Ahora, ya que ustedes están advertidos y les he vuelto a dar detalles sobre esto del hombre de pecado y sobre la apostasía que viene, ahora vosotros sabéis, otra vez, ¿se dan cuenta? O sea, Pablo lo que está haciendo simplemente es confirmar, reiterar, hacerles acordar, cosas que no sean sorprendidos fuera de base. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. ¿Ok? ¿Qué cosa que lo detiene? ¿Qué cosa que lo detiene? Bueno, ¿de qué estamos hablando que viene? Estamos hablando de que Pablo está advirtiendo a la iglesia de que antes de la venida de Cristo, del día del Señor, de la parucía, tiene que venir la apostasía. O sea, es un evento, es una experiencia que tiene que hacerse notoria como señal antes o momentos antes, previos a la parucía. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Está hablando de la gran apostasía que habría de venir. Y con ella el hombre de pecado, claro. El hombre de pecado es parte de la gran apostasía. Por eso cuando hablamos de hombre de pecado, no solamente podemos atribuírselo a una persona, a un individuo, a un líder. No, ese líder va acompañado de una experiencia religiosa, un movimiento religioso, una institución religiosa que dirige, que lidera, ¿vale? Porque se habla de apostasía, ¿cierto? Hay una aplicación amplia, apostasía, y hay una aplicación particular, el hombre de pecado, ¿cierto? Y ambas se fusionan, ¿ok? De ahí que hablamos de un movimiento religioso o una institución religiosa que representa la gran apostasía. Pero también Pablo identifica o individualiza en esta gran apostasía al hombre de pecado. ¿Ok? Así que el versículo 6 dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. ¿Qué cosa todavía no? ¿Qué cosa? Pablo le dice a los tesalonicenses, vosotros sabéis qué cosa está deteniendo todavía la gran apostasía. ¿Vale? Ahora, esto de que sabéis lo que lo detiene, hay dos aplicaciones, y esto tengo que decirlo, porque en el mundo, en el mundo de la teología, en el mundo desde el punto de vista teológico, esto de que sabéis lo que lo detiene, es decir, las circunstancias o los hechos que detienen el desarrollo de la apostasía. O sea, la apostasía habían señales de esa gran apostasía, pero no estaba todavía desarrollada. Entonces Pablo le dice a los tesalonicenses, y ustedes saben lo que todavía detiene esta gran apostasía. ¿Qué cosa detiene esta apostasía? Bueno, eso de que sabéis lo que lo detiene, algunos han aplicado sabéis lo que lo detiene, algunos se lo han aplicado simplemente a Dios, a la providencia de Dios, a la voluntad de Dios. Es decir, lo que no permite todavía que se desarrolle la gran apostasía del hijo de perdición simplemente es las circunstancias históricas, terrenales, permitidas o no por Dios. La providencia de Dios, la voluntad de Dios detiene el desarrollo de esta gran apostasía. Algunos aplican a eso, así, esto de que sabéis lo que lo detiene, a la voluntad de Dios, la providencia de Dios. Otros le dan una aplicación histórica a esto de que sabéis lo que lo detiene y dicen, no, como esto se está dando alrededor del año, esta carta fue escrita por el 50-51 después de Cristo, estamos hablando del pleno apogeo del Imperio Romano. Y no solamente apogeo, sino que es una época de persecución del imperio contra la iglesia. Entonces, claro, cuando hay persecución contra la iglesia tiende a no ir a la apostasía. Al contrario, la iglesia tiende a consagrarse. Históricamente y empíricamente es así. Cuando la iglesia ha sido perseguida, la iglesia no cae en apostasía. Al contrario, la iglesia se aferra a la palabra de Dios. Al contrario, la apostasía viene cuando hay un relajo. De hecho,
la gran apostasía profetizada por Pablo, desde el punto de vista histórico, se dio justamente después que Constantino, recuerden ustedes eso, cuando Constantino ve el símbolo, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Con este símbolo vencerás, ¿te acuerdan? Y ocurre la supuesta conversión de Constantino, y Constantino cesa las persecuciones. Si no me equivoco, 312 estamos hablando, ¿verdad? 312 después de Cristo, donde el Estado, bueno, el Estado, el concepto de Estado no existía en ese tiempo, pero le digo Estado para que ustedes se den una idea que es el gobierno, ¿no es cierto? En este caso el imperio. El imperio, ¿no es cierto?, cesa las persecuciones, adopta el cristianismo como la religión oficial, y desde ese momento se pone el acelerador en lo que Pablo había profetizado, la gran apostasía, el hijo de perdición, el hombre de pecado. Ahí comienza a acelerarse el proceso de la apostasía dentro de la iglesia, producto de que justamente cesaron las persecuciones con la supuesta conversión de Constantino. Pero antes de Constantino, lo que sufrió la iglesia fueron persecuciones. Por lo tanto, la iglesia no estaba en apostasía, por lo menos por lo menos con las características que Pablo está describiendo en que consiste la gran apostasía del hombre, no bajo el hombre de pecado, digamos, ¿eh? Porque el cristianismo siempre, incluso en el siglo I, estando Pablo vivo, siempre hubo apostasía, en el sentido de que se levantaban locos por aquí, locos por allá, diciendo una cosa, diciendo otra. ¿Se acuerdan que Juan decía hay muchos anticristos? ¿No se acuerdan? Claro, porque estaban los gnósticos, ¿no es cierto? Por ahí apareció, qué sé yo, aparecieron varios ahí que estaban con algunas ideas extrañas. Entonces, apostasía siempre ha habido en la iglesia. Y los apóstoles advirtieron sobre eso. Pero Pablo, cuando habla acá en Tesalonicenses sobre la apostasía, el hombre de pecado, está hablando de algo mucho más grande, universal, abarcante. Algo que iba a afectar a la iglesia para siempre, por lo menos durante su vida terrena. Está hablando de algo, de unas dimensiones que no se había visto hasta entonces. ¿Vale? Entonces, ¿qué sucede? Durante las persecuciones del Imperio Romano a la iglesia no estaba en apostasía generalizada, por lo menos no con esas características que Pablo anuncia. Al contrario, vuelvo a repetir, la experiencia histórica empírica nos enseña que cuando hay persecución, la iglesia no se va a la apostasía, al contrario, se consagra, se aferra a su fe, porque hay una presión, ¿no es cierto? Entonces nos aferramos a la fe. Pero la iglesia se tiende a deslizarse hacia el relajo, hacia la apostasía, cuando cesan las persecuciones, cuando hay una vida muy cómoda, ¿cierto? Cuando hay mucha libertad, ¿no es cierto? Mucha libertad en el sentido de que los afanes de la vida, los placeres de la vida, las comodidades de la vida, pues permean, ¿no es cierto?, la vida devocional. Entonces la iglesia tiende a relajarse, tiende a transar con el mundo, ¿no es cierto? Pero eso no era lo que pasaba durante las persecuciones del imperio. Al contrario, las iglesias crecían y nacían como hongos. Entonces, algunos aplican esto de sabéis lo que lo detiene, lo aplican al imperio romano. ¿Cierto? Entonces cuando Pablo dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, algunos lo aplican a la providencia de Dios, ¿no es cierto? Que las circunstancias históricas y temporales, ¿no es cierto?, no permiten todavía que la iglesia alcance ese nivel de apostasía. Otros la aplican al punto de vista histórico, lo aplican al imperio romano, que mediante sus persecuciones no permitían que se generara una apostasía. Al contrario, la iglesia se consagraba. Así que ahí tienen ustedes dos aplicaciones para esto de que, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo, y nosotros sabemos que ese debido tiempo, estamos hablando del 300 después de Cristo en adelante,
hasta que ya claramente por allá por el 500 después de Cristo ya nosotros vemos claramente a qué se refería Pablo cuando habla de la apostasía, el hombre de pecado, ¿cierto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo, 300 después de Cristo en adelante, cuya notoriedad evidente desde el punto de vista histórico lo tenemos por el año 500, 500, el 550, 500, 530, 550, ¿cierto? Que es con la aparición del papado. A su debido tiempo se manifieste. Interesante que este manifieste es como revelarse, es como que cuando te muestras como eres, ¿cierto? Hasta el momento la apostasía se manejaba de manera solapada, ¿cierto? Se maneja así de manera engañosa, así como hoy en día las sectas, ¿no es cierto? Las sectas del sostén propio, las sectas 2031, las sectas Yahshua, todo esto como que hoy en día no se muestran muy abiertos, tratan de engañarnos y usan el espíritu de profecía y hablan del papado y tercer ángel y por ahí como que nos engañan, nos confunden para poder pasar y que nos traguemos su discurso. Acá no, acá está hablando que esta apostasía se iba a manifestar como era, iba a llegar el momento que se iba a mostrar como era. No iba a estar así por miedo al rechazo, ¿no es cierto? Tratando de pasar como miembro de la iglesia. No. Esta apostasía, cuando dice acá se manifieste quiere decir que se va a revelar como es, tal cual. Porque tiene tanta autoridad, tanto poder, que ya le da lo mismo. Es una rebelión y es una manifestación descarada. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya, estamos hablando del año 50, 51, noten, por favor, 50, 51 después de Cristo, el apóstol Pablo está vivo, está advirtiendo a las iglesias porque hay atisbos de apostasía aquí y por allá, ¿no es cierto?, con todos estos gnósticos y toda esta gente loca, los esenios, ¿no es cierto?, allá en el Qumran y qué sé yo, y toda esta gente rara que aparecía en ese tiempo. Pero Pablo está hablando de la gran apostasía, algo que iba a venir históricamente, algo grande. ¿Ok? Y Pablo ya estaba oliendo que esta gran apostasía se iba a levantar. Y él ya decía, versículo 7, porque ya está en acción. ¡Wow! Y yo le voy a decir una cosa, que yo estoy seguro que quizás no la han escuchado en otros expositores. Cuando Pablo dice acá, porque ya está en acción, la mayoría de nosotros, seres limitados, cuando decimos ya está en acción, nos imaginamos algo visible, algo tangible, ¿cierto? Algo evidente, ya está en acción. Tenemos que ver a alguien que está actuando en acción, ¿no es cierto? Un acto notorio. Pero Pablo, más que referirse a algo que él está viendo, literalmente, materialmente, tangiblemente, Pablo se está refiriendo que ya está en acción las fuerzas espirituales que vendrían a ser el germen de la aparición del papado, el germen de la gran apostasía. Ya estaba ese espíritu actuando en la iglesia. A eso se refiere Pablo cuando habla de ya está en acción. ¡Wow! ¡Qué nivel de discernimiento y de espiritualidad en esto! Porque ya está en acción. ¿Y saben por qué les digo esto? Porque lo que sigue dice el misterio. El misterio. Un misterio, bíblicamente hablando, porque ustedes saben que hay varios misterios en la Escritura, ¿cierto? ¿Ustedes sabían eso? De que la Biblia nos habla de varios misterios, y como buen misterio, pues nosotros tenemos un conocimiento
parcial de esos misterios bíblicos. O sea, Dios ha permitido conocer en algo esos misterios. Y nos ha permitido conocer lo suficiente de esos misterios. ¿Vale? Y algún día en la eternidad veremos las cosas tal como son y podremos conocer los misterios tal como son. Pero por el momento Dios nos ha puesto ciertos límites naturales a la hora de enfrentarnos esos misterios. Por ejemplo, la Santa Trinidad, la Deidad, es un misterio. Y los perturbados espirituales caen en eso, queriendo ir más allá en ese misterio. Cuando digo el misterio de la Trinidad o de la Deidad, estoy hablando de la naturaleza de Dios. Cuando hablamos de la Trinidad, estamos hablando de la naturaleza de Dios. Su persona, su esencia, su naturaleza, su ser. Eso para nosotros es un misterio. Nuestra mente limitada no puede sondear la esencia misma de Dios, su eternidad, su ser, su yo soy. O sea, no podemos entender su grandeza, su profundidad, su carácter. Podemos conocer hasta donde Él ha permitido que les conozcamos y es lo suficiente para nosotros. Pero su naturaleza, su eterna deidad, su plenitud divina es un misterio para nosotros. Y por toda la historia, los hijos de Dios y hombres consagrados han intentado escudriñar en ese misterio. Es cosa que lean ustedes, por ejemplo, los que se llaman los padres apostólicos, por ejemplo, que fue la generación de discípulos inmediatamente después de los apóstoles. Hombres consagradísimos, no exentos de defectos, pero ellos también quisieron entrar en estos misterios y escribieron libros y tratados, libros hermosos dedicados a la deidad. Hombres realmente inteligentes como Agustín de Hipona, Tomás de Aquino, y cuántos otros hombres que han dedicado su vida a reflexionar sobre Dios no han podido descifrar el misterio de la naturaleza de Dios, del carácter de Dios, del ser de Dios. Eso es un misterio. Pero hoy en día hay tontos que intentan resolver ese misterio y caen en doctrinas que la Biblia no enseña, o ideas de la deidad que la Biblia no enseña. Y ahí están arrastrando discípulos. ¿Vale? Otro misterio que nos habla la Biblia, ¿no es cierto? Y nosotros también conocemos, pero limitadamente, por ejemplo, es el misterio de la piedad. ¿Han escuchado ustedes eso? El misterio de la piedad. ¿En qué consiste el misterio de la piedad? Yo quiero recalcar esto de misterio, porque misterio quiere decir algo que está en oculto, en reserva. Pero no porque no se quiere compartir con nosotros, porque Dios es egoísta. No. Es un misterio porque en su gran sabiduría Dios ha querido reservar algunas cosas, ¿no es cierto?, que nos podrían ser contraproducentes. Y que nuestras capacidades intelectivas quizás no están preparadas para entender ciertas cosas tan elevadas, tan sublimes. Bueno, está el misterio de la piedad. ¿Cómo el único Dios verdadero se encarna, se hace hombre y vive entre nosotros? Es crucificado, muerto, resucita y está vivo hoy en día junto al Padre. ¿Cómo pues puede ascender Jesús a los cielos, a la gloria que ha tenido siempre con el Padre, y sin embargo dejarnos un representante, una persona invisible llamada Espíritu Santo, Consolador o Espíritu de Dios?
o espíritu de Cristo, o 7 espíritus. ¿Cómo es posible? ¿Cómo un Dios es único, verdadero, y sin embargo también son 3 personas? Tiene una naturaleza singular, pero también hay una pluralidad en su esencia. ¿Cómo entender eso? Bueno, los torpes de siempre han querido ir más allá y han caído en conclusiones que no estamos autorizados a difundir ni a creer. Porque es un misterio, el misterio de la piedad. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo entender eso? Y se han inventado teorías, que de dónde salió Jesús, que tiene un origen o no tiene origen Jesús, que era hombre o no era hombre, si fue realmente divino, y han inventado cada cosa, porque eso es un misterio. Y más encima el Señor Jesús dice, yo me voy, pero rogaré al Padre para que envíe otro. O sea, aparece un tercer personaje en esta historia. Eso es un misterio. ¿Cómo entender eso? Bueno, un misterio que está descrito acá en Tesalonicenses es el misterio de la iniquidad. ¿Saben ustedes qué es esto del misterio de la iniquidad? ¿Se acuerdan la primera parte de este video que yo les hablé sobre el hombre de pecado, el hijo de perdición y las dimensiones en las cuales tenemos que entender esto? Que hay una dimensión amplia que tiene que ver con la gran apostasía, pero en esa apostasía es liderada particularmente por un hombre de pecado. O sea, tiene 2 dimensiones, una particular, individualizada, y una general. Pero también entendimos en la transmisión anterior, la primera parte sobre este tema del comentario de 2 Tesalonicenses, les hablé de que estamos describiendo algo que sucede acá en la tierra, esta gran apostasía, el hijo de perdición, el hombre de pecado. Estamos hablando de una potestad terrena. Pero esta potestad terrena es funcional a una potestad espiritual. Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, contra potestades terrenales. Nuestra lucha es espiritual. Hay un poder espiritual superior que está detrás del hombre de pecado, de esta gran apostasía. Y quien está detrás de esto es el gran rebelde, el gran anticristo, el primer anticristo. ¿Se dan cuenta? Que esto tiene unas dimensiones que se extienden un poquito más a lo terrenal. Bueno, cuando Pablo habla acá de que porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Bueno, la iniquidad o el pecado o el mal o la rebeldía también es un misterio para nosotros. Es un misterio para nosotros. ¿Cómo es eso de que a Lucifer, que en Lucifer se halló el pecado? Que nació en él el pecado. ¿Cómo es eso? Del punto de vista teológico, ¿saben ustedes las controversias que se han armado con esto? ¿Cómo nació el pecado? ¿Cómo se desarrolló? Si no existía pecado en el universo, ¿de dónde salió el pecado? ¿Cómo nació el pecado? ¿Cómo se generó el pecado en Lucifer? Oiga, eso es un misterio. Yo no sé si lo vamos a desenredar algún día y nos vamos a enterar de ciertos detalles que no sabemos, pero acá la Biblia nos habla del misterio de la iniquidad, porque ya está en acción. Es decir, Pablo discernía que ya se estaban generando los movimientos para el desarrollo histórico de esta gran apostasía. Él ya estaba viendo cierta vislumbre de esa gran apostasía. Por eso que él dice acá, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. La palabra iniquidad dice relación con la desobediencia. Ya está en acción esta gran rebeldía.
Es decir, la gran rebeldía que inició en los cielos continúa acá en la tierra. Lo que sucede acá en la tierra con la acción del hombre de pecado y el hijo de perdición es una extensión, es una continuación, es una insistencia, es una majadería del gran rebelde, donde se traslada el conflicto cósmico a la tierra. Y Pablo lo estaba ya discerniendo y decía, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo hay quien al presente lo detiene. Ya lo expliqué ya eso de que a qué se refiere con sabéis lo que lo detiene. Por segunda vez Pablo dice acá, solo que hay quien al presente lo detiene. Hasta que él, es decir, el gran rebelde y sus instrumentos terrenales, a su vez se ha quitado de en medio. Claro, nosotros sabemos que el fin del conflicto cósmico tendrá que ver con la erradicación definitiva del pecado y su autor. Y no solamente su autor, sus cómplices, tanto angelicales como humanos. Pero ¿qué va a pasar cuando lo que lo detiene ya no lo detenga? Recuerden lo que decía Pablo, a su debido tiempo. Bueno, ¿quién determina en qué tiempo tiene que manifestarse el hombre de pecado? Bueno, al fin y al cabo Dios. Bueno, cuando ya no esté o no esté actuando lo que lo detiene, pues se manifestará claramente la gran apostasía y el hijo de perdición. Versículo 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo. Interesante. Otra vez manifestará, revelará aquel inicuo. Yo quiero señalarles una cosa aquí, en el versículo 7, cuando dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien, ese solo tiene una connotación de límite. Hay un límite, más allá del cual ya no se puede seguir aguantando esto. El misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él, a su vez, sea quitado de en medio. ¿Okay? Y entonces, cuando ya cese esta restricción, lo que lo detiene, a su debido tiempo, bueno, el a su debido tiempo podríamos interpretarlo bajo las dos interpretaciones que les expliqué: la histórica, Imperio Romano, o la voluntad de Dios. Y yo creo que ambas se extrapolan en realidad, porque desde el punto de vista histórico, pues las persecuciones romanas cesaron, y eso permitió el desarrollo de la gran apostasía del 300 después de Cristo en adelante, ¿cierto? ¿Okay? Pero lo que está profetizado acá, y se los dije al principio de esta transmisión, es una revelación más amplia, una aplicación más, o un cumplimiento más amplio y definitivo, completo de estos textos. Porque si bien hubo una gran apostasía histórica con la aparición del papado, acá lo que está profetizado en realidad es la última gran apostasía, y tiene que ver con la falsificación de lo verdadero por lo falso. Y ustedes saben a lo que me refiero respecto a un día de adoración. Esa es la última gran apostasía del cristianismo, y que tiene que revelarse y manifestarse, y ahí se manifestará aquel inicuo. Es decir, estos textos que estamos leyendo tienen una aplicación histórica, pero también esperamos una aplicación profética y final. Así que cuando lean esto tienen que leerlo en esas dos dimensiones, ¿vale? Porque ya está en acción, versículo 7, el misterio de la iniquidad, solo que haya quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces
se manifestará o se revelará a aquel inicuo. Recuerden que la palabra inicuo dice relación con el violador de la ley. Interesante, ¿eh? Culto verdadero, adoración, falsificar lo verdadero por lo falso, inicuo, desobediente, rebelde. Ya captan para dónde va la cosa. Esto es el conflicto cósmico que continúa acá en la tierra. La gran rebelión, la gran batalla en el cielo que hubo entre Satanás y Miguel, pues sigue desarrollándose acá en la tierra. Y entonces se manifestará aquel inicuo. Cuando dice inicuo se está refiriendo al hombre de pecado, al hijo de perdición, a quien el Señor, y acá describe el fin del hombre de pecado. Es decir, estas palabras podríamos aplicarlas claramente a la última rebelión, a la última apostasía. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, con su palabra, y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Ok? Eso de resplandor dice relación con una manifestación gloriosa, luminosa, una epifanía, una especie de, perdonen que lo diga así, una especie de chequiná, una especie de exhibición extraordinaria de visual, de poder divino, de manifestación divina, de lo divino. Literalmente, visualmente se manifiesta la divinidad con luz, con resplandor. ¿Eh? ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús se le aparece a Saulo? Bueno, ahí hubo una epifanía que se llama. Epifanía dice relación con una manifestación visible, un brillo que es capaz de dejarte ciego. Es una epifanía. Bueno, acá dice, entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, con su orden, y destruirá con el resplandor, epifanía, de su venida. Parusía. Inicuo. Y acá noten esto, porque esto dice directa relación con Apocalipsis capítulo 13. Si ustedes leen Apocalipsis capítulo 13, no vamos a ir para allá porque ya estoy en el tiempo. Pero si ustedes leen los primeros 10 versículos de Apocalipsis 13, en relación a la descripción que se da de la bestia, de la primera bestia, ustedes se dan cuenta que el poder, la autoridad de la primera bestia es una autoridad que va creciendo y se le permitió y se le dio. Pero ¿quién está detrás? ¿Quién le da? ¿Quién le proporciona poder y autoridad a ese instrumento humano llamado la bestia? ¿Quién está detrás? Satanás. ¿No dice eso Apocalipsis 13? ¿Ah? Apocalipsis 13:2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Acá es un repaso histórico. El desarrollo del conflicto acá en la tierra. Aleluya. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. ¿Quién le da poder y autoridad al hombre de pecado, al hijo de perdición? ¿Quién está detrás? El dragón. ¿Qué dice 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 8? Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, versículo 9, cuyo advenimiento, cuya venida o aparición, noten, y ojo, acá está hablando de una... Interesante la palabra que se usa acá. Advenimiento. Advento, advenimiento. Vamos a ver qué dice la versión de Jerusalén.
que es mi versión preferida para estudiar la palabra de Dios. El versículo 9 dice, en la versión de Jerusalén, la venida del impío. No dice inicuo, dice impío. Bueno, pero dice la venida. La Reina Valera 1960 dice el advenimiento. Bueno, nosotros hablamos de la venida de Cristo. Hablamos de la venida del Consolador. Hablamos del advenimiento de Jesucristo, la segunda venida. Bueno, parece que aquí estamos hablando de otra venida. Versión de Jerusalén. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9. La venida del impío estará señalada por el influjo de Satanás, con toda clase de milagros, señales, prodigios y prodigios engañosos. ¡Wow! ¿Será que al fin de los tiempos se aparecerá literalmente el que está realmente detrás del hombre de pecado, del hijo de perdición? ¿Será que el mismo Satanás hará su aparición falsificando el advenimiento? Porque el texto claramente dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, que busca al anticristo y que ha buscado siempre hacerse adorar como Dios. Por eso que él está contra y se opone a todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Pero él no destruye el culto, sino que lo usurpa, tanto que se sienta en el templo de Dios, ya lo expliqué, como Dios haciéndose pasar por Dios. El texto mismo nos dice que el anticristo, no solamente el instrumento humano, sino que el versículo 9 nos dice que el mismo diablo que está detrás del hijo de perdición quiere hacerse adorar, porque ese es su plan. Se hace adorar a través del hijo de perdición acá en la tierra, el instrumento humano, pero también va a tener el descaro de aparecerse él mismo para hacerse adorar por los reyes de la tierra y los habitantes de la tierra. Dice el versículo 9, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Cuando dice acá, no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, no se está refiriendo a aquellos que no conocieron el Evangelio. Sean profundos para leer estos textos, hermanos. No sean como los tontones del sostén propio. Vayan más allá. Cuando acá dice versículo 10, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. No recibieron el amor de la verdad. Acá no está hablando, no recibieron el mensaje de los 3 ángeles. Ay, no entendieron la Biblia, no estudiaron la Biblia, no leyeron el espíritu de profecía, no se bautizaron. Acá no está diciendo eso. Acá está diciendo que no recibieron el amor. Acá no se trata de conocimiento. Acá no se trata de profesión de fe. Acá no basta con decir, yo pertenezco a la verdad presente, yo soy del tercer ángel, yo pertenezco al pueblo de Dios, que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Eso no sirve. Acá dice que no recibieron. ¿Quiénes fueron engañados? Los que no recibieron el amor de la verdad. Bueno, yo no voy a entrar en detalles ahora, pero ¿saben qué significa esto de que no recibir el amor de la verdad? ¿Quién es la verdad? ¿Quién es la verdad? La verdad es una persona. Es Jesús. No recibieron a Jesús realmente. Recibir a Jesús es asimilar los principios de su ley. Vivir conforme a la vida de Jesús. Subyugar la voluntad humana a la voluntad de Jesús.
esconderme yo para que aflore Jesús. Recibir el amor de la verdad es manifestar la vida de Jesús en la nuestra. Recibir el amor de la verdad es vivir diaria y cotidianamente los principios de la ley, que son principios de amor. Estamos hablando de una verdadera conversión. ¿Qué significa una verdadera conversión? ¿Cómo se manifiesta una verdadera conversión? Cantar un cántico nuevo, un cántico de victoria sobre la naturaleza caída, por la fe en Cristo, porque creemos de todo corazón que todo lo podemos en Cristo, porque Él nos fortalece. Eso es recibir el amor de la verdad para ser salvo. Bueno, la manifestación del hombre de pecado con todo poder y señales y prodigios mentirosos, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. ¿Quiénes se pierden? Lo está diciendo por adelantado. Los que no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, bueno, quienes no reciben el amor de la verdad para ser salvos es lo mismo que decir se resistieron al Espíritu Santo, cometieron el pecado imperdonable. Eso sucede cuando se va cerrando el tiempo de la gracia, durante el juicio de los vivos. Allí se determina quién al fin y al cabo resistió al Espíritu Santo, la voz del Espíritu Santo hablando a la conciencia. Esas personas cometen el pecado imperdonable. Bueno, esas personas son abandonadas a su suerte. Y ahí se aplica el versículo 11. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Qué es la injusticia? ¿Qué es la injusticia? Es lo contrario a justicia. ¿Qué justicia? La justicia de Cristo. Estar en injusticia es no estar justificado por la fe. Estar en injusticia es no recibir el amor de la verdad para ser salvo. ¿Recuerdan esa cita famosa del libro Conflicto de los Siglos? Página 666 del libro original, cuando dice: muchos que profesaron creer en el mensaje de los tres ángeles, pero no fueron, dice, transformados. A ver cómo era, me olvidé, me lo sabía de memoria, ya no me acuerdo ya. Vamos a leerlo acá literalmente y con esto termino, ¿vale? Vamos con Conflicto de los Siglos, capítulo el mensaje final de Dios, aleluya, todavía me acuerdo de que Dios que me da buena memoria, aleluya por eso, gloria a Dios por eso. Conflicto de los Siglos, capítulo 39, el mensaje final de Dios dice: conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe e irán a engrosar las filas de la oposición. Eso está descrito acá en el versículo 11. Por esto Dios le envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en una condición espiritual de injusticia. No gustaron ni guardaron la justificación por la fe. Estamos hablando de gente que dice que es creyente, pero está en estado de injusticia. ¿Y saben por qué la gran mayoría, y me refiero especialmente a quienes profesan la verdad presente, la gran mayoría está en un estado de injusticia? ¿Saben por qué? Porque no han profundizado en la experiencia de la justificación por la fe. Son ni.
Son ni. Ni la viven, ni la entienden, ni la enseñan. Ni. Vamos a dejarlo hasta acá entonces. Estas dos transmisiones comentando 2 Tesalonicenses capítulo 2 sobre el hombre de pecado, la he desarrollado a pedido de mi hermana María de Perú, que me envió un mensajito a Telegram pidiéndome por favor que hiciera un comentario, explicar estos textos, así que vaya estos videitos especialmente para la hermana María de Perú, pero también sé que, y espero sea así, les sea de gran bendición a muchos de ustedes para darle vuelta un poco a estos temas y ir profundizando y tomárselo en serio. Son palabras realmente trascendentes y que tienen que ver directamente con el destino de la raza humana. Te invitamos a comprometerte mes a mes y apoyar al DFI, Docencia Final Internacional. Tu donación es nuestro salario.